Revelado. 10 rutinas increíbles que transformarán tu mañana y dominarán tu mente. La emoción de aquellas palabras retumbaba en la mente de Elena, una mujer atrapada en una vida que parecía seguir un guión preestablecido. Cada mañana, al llegar al consultorio médico, se sentía como un robot más en la ciudad. Su vida se reducía a atender pacientes, responder llamadas y cumplir con las expectativas que la familia había impuesto desde pequeña. Desde niña le habían enseñado que el sacrificio era virtud y que su felicidad debía ceder ante el bienestar de los demás. Pero al mirar a través de la ventana de su oficina, sentía que el horizonte se alejaba rápidamente mientras su alma clamaba por libertad. Ese día, después de una reunión tediosa, decidió caminar por el bullicioso mercado del pueblo. Las voces, los aromas y los colores la envolvieron como un manto familiar. Fue entonces cuando la vio, una anciana de mirada sabia, envuelta en un aura de misterio, que la observaba como si pudiera leer cada rincón de su corazón. Con su voz suave pero firme, la mujer le habló sobre 10 hábitos matutinos que prometían transformar su vida. La promesa parecía tentadora, pero en sus entrañas crecía una semilla de escepticismo. ¿Podrían esos rituales realmente liberar su mente del ciclo asfixiante en el que se encontraba atrapada? De inmediato, una chispa de esperanza chisporroteó dentro de ella, aunque trató de sofocarla. A pesar de las dudas, Elena sucumbió a la curiosidad. Así comenzó su viaje. Cada mañana emergía de su rutina gris, meditando mientras el sol tiñaba de dorado las montañas, escribiendo en su diario pensamientos ocultos y sueños olvidados. Con cada pequeño cambio, sentía como si una parte de ella renaciera, pero también enfrentaba el juicio silente de su familia. ¿Por qué perder el tiempo en cosas tan triviales? La presión se acumulaba y la fricción emocional la mantenía despierta en noches de insomnio, cuestionando lo que realmente quería. El frío de una mañana inusual le llevó a buscar refugio en el desván. Allí, entre recuerdos del pasado, encontró un viejo caballete y pinceles cubiertos de polvo. Sin pensarlo, dejó que su impulso la llevó a convertir la tela en blanco en un paisaje de colores vibrantes. Mientras trazaba cada línea, se dio cuenta del torrente de emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Pero cada vez que llegaba a la superficie ese deseo de ser artista, un latido de culpa la ahogaba. La familia, los sacrificios, las expectativas. ¿Era egoísta querer algo más para sí misma? Ni siquiera el murmullo del viento atravesando la ventana podía apaciguar su agitación interna. Una tarde, después de que sus obras causaran una pequeña conmoción entre sus vecinos, la ambigüedad de su situación se volvió insoportable. En cada conversación, en cada elogio, sentía las miradas de desaprobación de quienes la rodeaban. Las preguntas se acumularon como nubes grises en su mente. Si se mostraba, ¿debería renunciar a la aprobación familiar a favor de su verdad? Su dilema se intensificó cuando recibió un mensaje trágico de su madre. ¿Por qué no eres feliz, Elena? Un nudo en su garganta le recordó que el amor iba más allá del sacrificio. Pero, ¿qué precio tendría su felicidad? La lucha entre seguir el camino seguro o lanzarse a la incertidumbre pulsaba dentro de ella, mientras su corazón palpitaba entre el deseo de liberarse y el miedo a perderlo todo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La montaña de estrés y ansiedad se alzaba más allá de su capacidad para soportarla. Cada decisión la conducía a una encrucijada: continuar como siempre o lanzarse al abismo de lo desconocido.
El eco de los sueños olvidados resonaba en su mente, mientras una voz susurraba que el momento de confrontar su vida estaba cerca. Pero, ¿tendría el valor de atravesar la puerta y dejar que su verdadero yo emergiera? La tensión y la incertidumbre habían alcanzado un punto crítico, y el desenlace se acercaba. Cada amanecer se tornaba un testimonio de su lucha interna. Elena comenzaba a identificar las primeras luces como un símbolo de renacimiento, una metáfora del viaje que estaba emprendiendo. Sin embargo, la realidad cotidiana parecía empeñarse en devorar sus intentos de liberación. Al llegar al consultorio, el murmullo incesante de las máquinas de diagnóstico y los lamentos de los pacientes se transformaban en una angustiante melodía. Reflexionando en esos momentos, dedicaba segundos a sus nuevos hábitos, pero una sombra de duda la seguía a donde fuera. Cuando buscó en su mente los hábitos que la anciana le sugirió, empezó a priorizar el momento de la mañana, el único en el que sentía un resquicio de control. Meditar la trasladaba a un espacio donde podía ser ella misma, aunque brevemente, lejos de las expectativas ajenas. A pesar de esto, cada sesión de meditación se enfrentaba a la fortaleza de su propio juicio, preguntándose si el tiempo invertido en este autodescubrimiento era realmente válido. Persistiendo en su proceso, decidió establecer un nuevo reto. Usando su viejo caballete y pinceles, se comprometió a crear una obra que capturara no solo paisajes, sino su propio viaje emocional. Al principio, los trazos eran inseguros, reflejando la confusión que dominaba su mente. Pero, a medida que jugaba con los colores, comenzaba a verse a sí misma, así como una narradora de su historia. Algunos días, lograba hacer estallar el lienzo en una explosión de tonos vibrantes, y otros caía en la melancolía de los grises. Cada pincelada era una conversación entre su ser verdadero y los deseos reprimidos que habían estado encerrados durante demasiado tiempo. Sin embargo, la preocupación por la desaprobación familiar la apresaba de nuevo. Se preguntaba si sus intentos de ser quien realmente eran podrían tener un coste demasiado alto. Después de todo, había vivido entre el miedo y la culpa. La añoranza por su familia, el deseo de acabar con los rumores de frivolidad que podrían surgir, la conducían a una espiral de inseguridades. Pero había algo liberador en dar vida a sus emociones a través de la pintura. Era como si cada trazo justificaba su existencia fuera de las sombras de las expectativas. Esa tarde se sentó con una taza de té en la terraza de su hogar. Con una vista despejada de las montañas, las ideas fluyeron mientras contemplaba sus dos mundos, el de la obligación y el de la pasión. ¿Podrían coexistir?, se preguntó. En su mente, una decisión comenzaba a tomar forma. Necesitaba demostrar que los sueños de una mujer eran tan válidos como los de un hombre, pero ¿cómo romper las cadenas que la ataban al deber? Fue entonces cuando un destello de inspiración la inundó. Comenzó a bosquejar no solo nuevos paisajes, sino escenas de su vida, los desafíos que enfrentaba, simbolizándolos a través de imágenes abstractas. Cada creación se tornaba en un acto de reivindicación. Tal vez el camino hacia su verdad no era negarse, sino aceptarse con todas las aristas que tenía. Con cada día que pasaba, la necesidad de ser auténtica se volvía más apremiante. Ya no se trataba solo de su arte, su propia existencia comenzaba a interrogarse. La presión de ser lo que otros esperaban seguía jugando en su mente, pero esa pintura se convertía en su refugio. Había un horizonte atrás de la rutina opresiva y cada vez encontraba más fuerza para mirarlo de frente. En el fragor de su apertura artístico, Elena recibió una llamada inesperada de un viejo amigo y compañero de estudios que había seguido una carrera en el arte. Su invitación a una exhibición que se celebraría en la ciudad la hizo tambalear. Las emociones se agolpaban en su pecho. El deseo de mostrar su trabajo se entrelazaba con el temor de la reacción de su familia. El momento de la verdad se avecinaba. ¿Exhibiría su obra y revelaría su evolución personal? ¿O se dejaría arrastrar por el miedo nuevamente?
La decisión apenas comenzaba a formarse en su mente, pero, sin darse cuenta, el camino hacia su verdad prometía estar lleno de desafíos y lecciones que la llevarían a confrontar todo lo que había negado. Elena se despertó esa mañana con una mezcla de emoción y ansiedad. La exhibición se acercaba y con ella el inevitable cuestionamiento sobre su propio valor y el significado de su arte. La idea de compartir su trabajo con el mundo y de revelarse a sí misma la desbordaba. Mientras se preparaba, cada acción, desde la elección de la ropa hasta el ritual del café, se sentía cargada de significado. Era un día que podría definir su futuro. En el espejo del baño observó su reflejo y se preguntó: ¿soy una artista o solo una mujer que sueña con serlo? La respuesta no llegaba. Sin embargo, la meditación matutina había demostrado ser un ancla en su confusión. Se dispuso a sentarse en la terraza, como lo hacía cada mañana, buscando en esa calma la claridad que le era esquiva. Mientras el sol ascendía, sus pensamientos fluyeron. Recordó los trazos erráticos del primer día que había pintado, envueltos en inseguridades. «He cambiado», se susurró a sí misma, «he hecho progresos». Con cada pincelada había creado no solo arte, sino una narrativa visual de su renacimiento personal. La meditación le había enseñado a enfrentar su interior y a despojarse de los juicios ajenos. Durante aquellos instantes de silencio, se preguntó sobre el valor de sus emociones. ¿Eran un punto de debilidad o, por el contrario, una fortaleza? Esa cuestión resonaba profundamente en su ser. Había decidido que su vulnerabilidad no sería un lastre, sino el motor para empoderarse. La posibilidad de acercar su arte a otros se convertía en una forma de compartir su verdad en lugar de ocultarla. Con esta nueva perspectiva, Elena se apresuró a terminar la pieza que había estado trabajando. El lienzo estaba cubierto de colores intensos, mezclados con trazos de sombra que personificaban sus temores. Sin embargo, al observarlo, pudo ver su crecimiento a través de lo que había expresado. Aquella obra no era solo una representación de su lucha, sino un testimonio de su transformación. Decidió que esa era su historia. «No permitiré que la desaprobación defina mi camino», se dijo al cerrar el espacio donde guardaba su arte. De este modo, en su mente, el miedo comenzó a desvanecerse. Cada vez que se sentía intimidada por la opinión de los demás, recordaba el momento en que su amigo le ofreció un espacio en una exhibición. Esa no era una simple invitación, era una oportunidad. Una oportunidad para ser escuchada y vista. A medida que se acercaba la fecha de la exhibición, se dio cuenta de que cada día en el estudio era un paso hacia afuera de su zona de confort. Cada trazo en el lienzo le enseñó a confiar en su instinto, y esa conexión con su arte la preparaba para la próxima lucha: presentar su trabajo. ¿Sería posible que algún extraño pudiera entender lo que había querido comunicar? Esa incertidumbre permanecía, pero con cada día que pasaba se sentía más decidida a mostrar su auténtico yo. Esa noche, mientras revisaba las imágenes de sus obras en una pantalla, una sensación de determinación se apoderó de ella. Había una fuerza nueva en su interior, como una chispa que hacía eco de cada duda superada. La exhibición era solo el comienzo, un patio de juego donde sus inseguridades se pondrían a prueba. Pero había algo más. La pregunta que había estado eludiendo la golpeó con fuerza. ¿Qué rumbo tomaría después de esto? El horizonte que había vislumbrado estaba dibujando un camino hacia lo desconocido. De repente, la idea de no solo exponer su obra, sino también de construir una nueva versión de sí misma resonó en su mente. El día de la exhibición se acercaba, y con él una revelación inminente. Había llegado el momento de enfrentar no solo al público, sino a sus propias dudas, y la inquietante pregunta surgió: ¿qué pasará si hago esto y el mundo no reacciona como espero? Pero esa pregunta, aunque aterradora, se convirtió en un desafío hacia su evolución. Elena sabía que el verdadero test no era el arte en sí, sino su actitud frente a lo que era hacerla visible.
Con cada latido, la aparición del momento de la verdad se acercaba, y su corazón latía con fuerza, ansioso por liberar sus temores en el lienzo de su vida. ¿Podría ser la rebelión en sus trazos el inicio de una auténtica manifestación de su esencia? Solo el tiempo lo diría. Elena se despertó con el canto de los pájaros, un sonido que antes le resultaba indiferente, pero ahora lo escuchaba como un recordatorio de que el día era suyo para tomarlo. La exhibición estaba a solo un par de días, y con cada amanecer se iba construyendo una imagen más clara de quién aspiraba a ser. No era solo un artista, había comenzado a ser un faro de su propia vida, iluminando cada rincón de su voz y su verdad. Sentarse en la terraza había evolucionado en un ritual. En esta ocasión se permitió profundizar en sus pensamientos. Reflexionó sobre los miedos que aún la acechaban y al mismo tiempo la acción que había llevado a cabo con cada pincelada. Había empezado a escribir pequeñas notas junto a sus obras, no solo para guiar al espectador, sino como una manera de conectarse con su propia esencia. Estas notas eran fragmentos de sus vivencias, su dolor, sus alegrías. La vulnerabilidad, que antes percibía como un lastre, se había transformado en su mayor fortaleza. Durante sus sesiones de pintura encontró un nuevo enfoque. Cada día elegía un estado emocional y se permitía sumergirse en él. Así, su arte se volvió un vehículo para canalizar lo que estaba experimentando. Una mañana representó la duda en tonos grises y al siguiente la confianza emergió en un estallido de color amarillo. Esta experimentación no solo enriquecía su obra, sino que la forzaba a reconocer la complejidad de sus sentimientos. La revelación de que cada emoción era digna de ser expresada se instaló en su corazón. Sin embargo, había algo que la inquietaba. A medida que se acercaba la exhibición, sus pensamientos comenzaron a girar sobre la reacción del público. El miedo a la crítica se manifestaba como un nudo en el estómago. Reflexionó sobre el momento en el que pensó que el arte era un refugio personal, y ahora se sentaba al borde de exponer su alma. ¿Y si nadie entiende mi trabajo?, se preguntó, mientras recorría con la mirada sus obras. Pero, a la par que sostenía esas inseguridades, surgió otra idea. ¿Y si esas obras inspiran a otros a explorar sentimientos similares? La dualidad de esos pensamientos desató una chispa de deseo por hacer algo más que una simple exhibición. Elena comenzó a buscar formas de conectar, así que decidió invitar a un pequeño grupo de amigos a una vista previa privada. Sentía que compartir su trabajo con personas cercanas le daría el valor necesario para abrirse ante un público más amplio, un primer paso hacia la autenticidad. Cada nota que había escrito junto a su arte sería parte de esta experiencia. Les contaría las historias detrás de cada pieza, haciendo que el arte fuera una conversación y no un monólogo. Con esta decisión, su enfoque artístico se vio complementado por un aspecto emocional. Cada amigo que invitara se convertiría en un puente hacia su verdadero yo. «Voy a compartir mis historias», se dijo mientras esbozaba una sonrisa. A medida que planificaba esta revelación, sentía cómo la presión que llevaba en los hombros comenzaba a disiparse. El acto de compartir sería no solo el arte, sino también su propia narración. El día de la vista previa llegó con una mezcla de nervios y esperanza. Una invitación a ver a sus amigos no solo como espectadores, sino como aliados en su viaje. Mientras se preparaba, se detuvo un momento frente a su espejo, finalmente sintiéndose en paz con la imagen que reflejaba. «Soy un artista y tengo algo que contar». A medida que sus amigos entraban, la tensión se transformaba en una energía cálida. Se sentía viva, lista para compartir no solo lo que había creado, sino quién era en esencia. Mientras comenzaba la presentación, se preguntó, ¿cómo reaccionarán? ¿Podrán ver más allá del lienzo y conectar con esta parte de mí? Las dudas aún estaban ahí, pero también lo estaba su determinación. Al terminar, mientras sus amigos la aplaudían, Elena sintió que estaba en el umbral de un cambio significativo en su vida. Sin embargo, en el fondo, una nueva preocupación la acechaba: los comentarios que vendrían. ¿Podría soportar la crítica de quienes no conocían su historia? ¿Y si el impacto no era el que ella esperaba?
Esa incertidumbre surgía justo cuando la sensación de triunfo comenzaba a inundarle el espíritu. Elena sabía que el verdadero reto apenas comenzaba, y una inquietante pregunta emergió. ¿Quién será realmente el juicio más difícil de enfrentar? ¿Los demás o yo misma? Con cada latido, el miedo se alternaba con una fuerte sensación de posibilidad. Su arte podía ser el principio, pero el viaje de autodescubrimiento recién despegaba. Elena despertó en medio de una intensa sensación de incertidumbre. La exhibición había sido un éxito en el papel. Sus amigos la elogiaron, compartieron sus impresiones, pero había una voz interior que seguía murmurando preguntas penetrantes. ¿Realmente entienden?, se cuestionó mientras tomaba un sorbo de café, revisitando mentalmente sus obras. Cada figura, cada trazo, cada nota escrita se sentía como una extensión de su ser, y la idea de su vulnerabilidad expuesta ante el mundo más allá de su círculo cercano la mantenía alerta. En un instante de claridad, comprendió que el tiempo de la inseguridad tenía que ceder ante la acción. El desafío era mayor que su miedo. Se trataba de un viaje que la obligaría a confrontar la crítica en lugar de evitarla. Así que ideó un plan. Dedicó las siguientes semanas a perfeccionar su arte, buscando consejos de artistas que admiraba y tomando cursos en línea que ampliaran su técnica. La búsqueda de la perfección no solo se centró en su estilo, sino también en su narrativa. Comenzó a profundizar en las historias que deseaba contar. En cada sesión de pintura se hizo preguntas incisivas. ¿Qué quiero comunicar realmente? ¿Cuál es el sentimiento subyacente? Este proceso introspectivo se convirtió en su nueva rutina, añadiendo capas de significado a su trabajo. Las críticas de sus amigos seguían resonando en su mente, pero en lugar de permitir que la ansiedad le dominara, decidió convertirse en una observadora de sus propias emociones. Aprendió a tomar las críticas constructivas como herramientas para crecer y no como juicios que debían paralizarla. Un día, una revelación la asaltó en medio de una noche insomne. ¿Por qué no incluir audiencias más amplias en su evolución? La idea de una nueva exhibición más amplia comenzó a tomar forma, pero esta vez había que hacerlo de manera diferente. No se trataba solo de mostrar su arte, sino de generar un diálogo auténtico. Entonces ideó un ciclo de talleres en los que no solo expondría sus obras, sino también facilitara a otros la conexión con sus propias emociones a través de la pintura. «Quiero que otros sientan lo que yo siento», pensó emocionada. A medida que empezaba a promocionar esta idea, Elena se sintió impulsada a dar un paso más audaz. Planeaba una serie de encuentros donde cada participante pintaría su propio viaje emocional. Las sesiones no solo servirían como una vía para expresar su arte, sino también como espacios seguros para compartir historias y reflexiones. Al prepararse para este nuevo reto, su autoeficacia comenzaba a florecer. La idea de que su arte podía ser una plataforma para otros empezó a hacer eco en su interior con fuerza inusitada. Sin embargo, la realidad de enfrentarse a una nueva audiencia seguía acechando en sus pensamientos. ¿Qué si mis talleres fracasan? ¿Qué si no puedo guiarlos como espero?, se cuestionaba en momentos de duda. Pero ahora, sostenida por una creciente confianza en sus habilidades y la visión de comunidad que estaba construyendo, estas preguntas se convirtieron en una oportunidad para fortalecer su resolución. La noche antes de su primera sesión, Elena se detuvo frente al espejo nuevamente, pero esta vez su reflejo mostraba determinación y autenticidad. «Voy a ser el faro que deseo ver en el mundo», se dijo a sí misma, sintiendo que el sentido de propósito la invadía. A pesar de sus miedos, el horizonte se iluminaba y en su pecho la emoción palpitaba con cada latido. Mientras la fecha se acercaba y sentía esa mezcla de nervios y emoción, una nueva pregunta cobraba relevancia. ¿Estoy lista para ser vulnerable ante un grupo que no conozco? Había comenzado a construir una comunidad, pero el verdadero reto sería abrir su corazón a aquellos que aún no había visto. En ese momento, sabía que el viaje apenas comenzaba, y cada decisión la llevaba un paso más cerca de la transformación que anhelaba.
Elena despertó con una mezcla de ansiedad y emoción que la acompañaba cada mañana. El día de su primer taller había llegado, y su mente era un torbellino de pensamientos. Se preparó cuidadosamente, eligiendo ropa que reflejase su personalidad, colores vibrantes que hablaban de su arte y su deseo de conexión auténtica. Era como si cada prenda la armara con un poco más de valor, pero el eco de sus preguntas internas se hacía más fuerte. ¿Seré capaz de guiar a otros en su viaje emocional? A medida que se dirigía al estudio, revisaba en su mente el enfoque que había planeado. Comenzar con una breve introducción, compartir su propia historia y conectar con el grupo. Ella quería que cada persona sintiera que el taller era más que una simple clase, quería que fuera un espacio seguro para explorar vulnerabilidades. Las historias que podría escuchar resonaban en su interior, pero también la llenaban de temor. ¿Y si nadie se abre? ¿Y si no logro crear ese ambiente de confianza? Reflexionaba. Al llegar, el lugar ya estaba dispuesto. Los caballetes esperaban con lienzos en blanco, las mesas tenían pinceles y acuarelas, y el aroma a pintura fresca flotaba en el aire. Los primeros participantes comenzaron a llegar, sonrisas nerviosas se cruzaban con miradas de curiosidad. Cuando la primera persona se presentó, sintió un pequeño alivio. Estaba comenzando a tejer una red de conexiones, y algo en su interior respondía a esa energía compartida. Al introducirse, Elena se sintió como un faro en medio de la bruma. Compartió su historia, hablando de la inseguridad que sentía cada vez que enfrentaba un lienzo en blanco, cómo la pintura había sido su refugio, su voz. Escuchar sus propias palabras la ayudó a darse cuenta de que sus miedos podían reflejarse en sus participantes. Eran seres humanos, vulnerables y llenos de historias. Sus ansiedades se convirtieron en una fuerza motriz. Si yo puedo hacerlo, ellos también pueden. Durante la primera ejercicio, pidió a cada persona que se sentara frente a su lienzo y pintara lo que sentían en ese momento. La sala cobró vida con un murmullo de lápices trazando líneas y colores. Cada trazo representaba una emoción, algo que anhelaban expresar. Elena caminaba entre los participantes, observando sus rostros, demasiado concentrados en su trabajo. Un chico a la izquierda mordía su labio, mientras una mujer mayor a la derecha soltaba lágrimas silenciosas. Ante esta diversidad de reacciones, sus propias inseguridades empezaron a desvanecerse. Ella no solo estaba guiando, también estaba aprendiendo. Mientras el tiempo pasaba, una reflexión comenzó a germinar en su mente. Quizás la vulnerabilidad es la clave que conecta a todos. Lo que comenzó como un taller de arte se convirtió en un ejercicio de autodescubrimiento. Al final de la sesión, cada participante tenía una historia visual que contar, y Elena comprendió que había dirigido algo mucho más poderoso que una simple clase sobre técnica. Con el inesperado éxito de la primera sesión, una nueva inquietud surgió en su interior. ¿Y si el próximo taller no resulta igual de bien? Sin embargo, en lugar de dejar que la duda la dominara, decidió aferrarse a la experiencia positiva. Sabía que afrontar el temor al fracaso sería parte de su crecimiento personal. En su mente, un nuevo enfoque se cernía. Cada taller es una oportunidad, no un fin. Con determinación renovada, se preparó para su siguiente encuentro, reflexionando sobre cómo podía hacerlos aún más transformadores. Mientras organizaba las ideas para el próximo taller, resonó en su interior una certeza inquietante. Debo ser honesta sobre mis propias luchas para que ellos también lo hagan. La vulnerabilidad había abierto una puerta que apenas comenzaba a explorar, y ahora estaba lista para cruzar el umbral. Un pensamiento final atravesó su mente. ¿Qué revelaciones me esperan en el próximo encuentro? Cuando llegó el día del segundo taller, Elena se encontraba en un estado mental distinto. La incertidumbre había sido reemplazada por una mezcla de curiosidad y adrenalina. Se había dedicado a preparar el contenido con la intención de subir el nivel de profundidad emocional. Sin embargo, la idea de ser genuina sobre sus luchas internas aún la inquietaba. Este segundo encuentro no solo sería una prueba de su capacidad como facilitadora, sino también de su valentía personal.
Armada con pinceles, lienzos y la determinación de ser auténtica, visualizaba el ambiente ideal. El estudio, con su atmósfera cálida, invitaba a la introspección y a la expresión. Mientras los participantes comenzaban a llegar, sintió una oleada de familiaridad. Si bien algunas caras eran nuevas, otras ya habían sido parte del primer taller, un detalle que la hizo sentir un poco más cómoda. El inicio se sentó en un silencio expectante. Tras presentarse, decidió abrir su corazón, revelando una de sus luchas más profundas: la comparación constante con sus compañeros artistas, una batalla interna que la había acompañado durante años. Había sido su sombra en las noches perdidas, cuando los pinceles no hablaban y la inseguridad formaba un muro alrededor de su creatividad. Al compartir esto, no solo buscaba conectar, sino también reconocer la realidad que muchos enfrentaban en silencio. Durante su relato, notó los rostros asintiendo en una aceptación silenciosa. Había abierto una compuerta. La vulnerabilidad es un hilo que entrelaza las experiencias humanas, y ella comenzaba a percibir ese tejido en el aire. Al iniciar el ejercicio práctico, les pidió que no solo pintaran lo que sentían, sino que también escribieran una palabra que describiera sus inseguridades. La sala se llenó de murmullos, de lápices rasguñando el papel en busca de palabras que habían sido guardadas por mucho tiempo. Mientras Elena se movía entre ellos, se topó con un joven que su mirada reflejaba un profundo dolor. Al acercarse, él le confesó que nunca había creído que sus emociones fueran tan válidas como las de los demás. Fue un golpe al corazón para Elena. En ese instante, su propio miedo a ser vista como inadecuada se intensificó. Luchó contra el impulso de desviar la mirada, de esconder las partes de ella que también dudaban. En su interior, un eco resonó. ¿Cómo puedo guiar a otros si mi propia voz sigue siendo un susurro? Sin embargo, se endureció, decidiendo que la autenticidad era su mayor herramienta. La interacción creó un espacio donde las conexiones comenzaron a fluir. Una mujer que había estado en el primer taller tomó la palabra, compartiendo cómo había comenzado a explorar el arte como medio de sanación, algo que nunca se había atrevido a intentar antes. Palabras se entrelazaban, formando un entramado de experiencias compartidas que desafiaban los límites de su miedo colectivo. Al final de la sesión, en medio de risas y algunos sollozos, el joven que había mostrado su dolor recogió valor y había pintado un cuadro espectacular, símbolo de su propio viaje de sanación. Elena observó la transformación, sintiendo en su interior el poder de la comunidad. Sin embargo, una inquietud la recorrió. ¿Realmente puedo hacer esto de nuevo?, pensó, cuestionando si había lo suficientemente fuerte para soportar la vulnerabilidad de los demás una vez más. Mientras se despedían, una idea inquietante la impactó. Debía ser consciente de que cada taller era una oportunidad de crecimiento, tanto para ella como para los demás. Mirando los nuevos lienzos llenos de emociones, se dio cuenta de que su misión iba más allá de enseñar. Se trataba de crear un espacio donde todos, incluida ella, pudieran reinventarse. Y con eso en mente, se preguntó en voz alta: ¿qué pasaría si fueran más allá de la pintura, hacia un terreno que desenterrara las raíces de su dolor? La respuesta giraba en su cabeza, y con ella llegaba un nuevo desafío a la vista. El siguiente taller se acercaba y Elena se sentía atrapada entre una motivación renovada y un profundo temor. La idea de profundizar aún más en las inseguridades de los participantes la desafiaba. Tuvo que enfrentar la cruda realidad. No podía seguir guardando su propio dolor detrás de una fachada de fortaleza. La sensación de ser una impostora amenazaba con paralizarla, mientras su mente le susurraba dudas incansablemente. ¿Qué sabía ella realmente sobre superar las luchas? Mientras se preparaba, decidió que no permitiría que esas dudas la dominaran. El día del taller, la atmósfera era más tensa entre ella. Elena llegó temprano con el propósito de concentrarse. Los pinceles y los lienzos estaban dispuestos, pero su mente se encontraba perdida entre los recuerdos de sus propias batallas. Revisitó aquellas horas solitarias frente al espejo, sintiendo que su autocrítica aún resonaba. Sin embargo, con cada preparación se recordó que este era un viaje compartido.
Tenía una responsabilidad no solo con ellos, sino también con ella misma. Al encontrarse con los participantes, notó la mezcla de ansias y fragilidad en sus rostros. Durante la presentación, subió al escenario con una determinación renovada. Se dio cuenta de que su lucha no era un impedimento, sino un puente hacia la autenticidad. Se comprometió a compartir no solo su historia de comparación, sino también cómo había evolucionado a partir de ella. A medida que hablaba, sintió que su voz se hacía más fuerte, resonando con verdad. Había algo poderosamente liberador al hablar de sus sombras, y notó cómo ese gesto inspiró confianza. El primer ejercicio se basaba en el autoconocimiento. Los participantes debían crear una visualización de su yo ideal, la versión de sí mismos que anhelaban ser. Mientras guiaba la actividad, también reflexionó sobre cómo había llegado a ser quien era. Las inseguridades aún existían, pero no podían definirla. Comenzó a notar desde la esquina del estudio al joven que había compuesto su cuadro en la sesión anterior, ahora claramente inmerso en la tarea. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en su interior. A medida que las horas pasaban, las pautas del taller se entrelazaron con momentos de revelación. Los participantes no solo creaban arte, estaban desnudando su alma sobre lienzos, mientras las tensiones del silencio se deshacían con cada trazo. Era indudable que la atmósfera había cambiado. Ella misma se sentía más fuerte y segura, cada vez más conectada a esos seres humanos que habían abierto sus corazones. Cuando llegaron a la sección de compartir, Elena se sintió reacia. Temía que las historias de los demás pudieran hacer que su propia voz se ahogara en su interior. Pero al escuchar sus experiencias, se dio cuenta de que sus luchas eran un reflejo de la humanidad compartida. Con cada confesión, más muros se caían, y la vulnerabilidad comenzaba a acogerla. Decidió, en un acto de valentía, compartir una anécdota reciente sobre un fracaso artístico y cómo había transformado ese miedo en motivación, una chispa que encendió una discusión rica y emotiva entre los asistentes. Al final del taller, cuando se estaba despidiendo, la inquietud regresó. ¿Y si esto no es suficiente?, se preguntó. Su mente la retó a pensar en el próximo paso, en cómo se podría profundizar aún más. Era evidente que había una sed insaciable de descubrimiento, un deseo urgente de desenterrar más capas de su ser y el de quienes la rodeaban. Mientras se alejaba del estudio, un pensamiento resurgió. ¿Qué pasaría si el siguiente taller no solo incluyera el arte, sino que también incorporara la escritura como una herramienta para llegar sinceramente a adentrarse en sus corazones? La idea, inquietante y emocionante a la vez, la invadió, presagiando un nuevo desafío que la llevaría a explorar su dolor en nuevas dimensiones. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana de Elena, bañando su pequeño estudio en una luz dorada que prometía renovación. Sin embargo, más que el cálido abrazo del nuevo día, fueron las dudas sobre su siguiente paso las que la mantuvieron alerta. La idea de combinar escritura y arte parecía brillante en su mente, pero el temor a no estar a la altura la oprimía como una pesadez en el pecho. ¿Podía realmente guiar a otros a través de su propia vulnerabilidad? Se sentó frente a su escritorio, rodeada de libros y cuadernos. Su intención era clara, quería fusionar la expresión escrita con la artística, y así profundizar aún más en las emociones que cada participante llevaba dentro. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que su propia voz era una narración inconclusa. ¿Qué sabía ella de la escritura como herramienta terapéutica? Su propio viaje para sanar estaba a medio camino. Era como intentar construir una casa con los cimientos aún inestables. Los pensamientos se remolinaban y su ansiedad crecía. Pero cada vez que se apagaban las luces de dudas, la chispa de motivación renacía con fuerza. Elena comenzó a anotar ideas. Se imaginó una sesión en la que cada participante explorara sus historias utilizando la escritura como un pasaporte hacia su interior. La escrita abierta de sus luchas podría ser la clave para liberar el dolor y transformar su angustia en creación.
El siguiente paso era quizás el más desafiante. Debía preparar su acercamiento. ¿Cómo estructurar el taller? ¿Qué ejercicios aplicar? ¿Cómo animar a cada persona a abrir sus corazones? Se encontró lidiando con su propio miedo, formulando un plan que alineara el arte con la escritura, de manera que cada actividad fuera un espejo de lo que se sentía dentro de ellos. Sin saber exactamente qué sucedería, decidió sumergirse en su propio proceso de escritura, como un ensayo que serviría no solo como modelo, sino como un catalizador de su propia autoconfianza. Había algo profundamente liberador en poner sus pensamientos en papel. Las palabras fluyeron de su pluma con una sinceridad impetuosa, tocando esos secretos que había mantenido bajo llave. Fue un acto de valentía y de descubrimiento, un enfrentamiento con el eco de sus miedos, una etapa crucial para su crecimiento. A medida que las páginas se llenaban, cada línea que surgía la hacía sentir más resoluta. La escritura se convertía en su aliada, un camino hacia las verdades que había eludido. En cada palabra descubría una pequeña victoria sobre la inseguridad, y esa victoria se transformó en energía que quería compartir. Al terminar el primer borrador, sintió que el sudor frío del temor retrocedía, cediendo paso a un renovado sentido de propósito. Sabía que, si podía enfrentar sus propias sombras, entonces también podía ayudar a otros a enfrentar las suyas. La inseguridad seguía ahí, pero ahora coexistía con una determinación palpable. Y así, mientras se preparaba para el nuevo taller, se dio cuenta de que la clave no sería solo guiar a los demás, sino también abrir puertas hacia su propio crecimiento. Cada historia compartida en este nuevo formato podría profundizar su conexión con los participantes, empujando a todos hacia una experiencia colectiva de sanación. Mientras cerraba su cuaderno, un nuevo desafío emergió en su mente, una pregunta que reverberaba en su interior. ¿Qué pasaría si, además de escribir, invitara a cada participante a leer su trabajo en voz alta, exponiéndose a sus propias verdades? La idea la llenó de entusiasmo, pero también de un nuevo tipo de miedo, el de exponerse a la vulnerabilidad por completo. Con una mezcla de emoción y ansiedad, Elena comenzó a trazar un plan. Tal vez este nuevo enfoque podría ser la clave para dejar atrás su propio miedo a ser vista, un paso hacia la autenticidad no solo para ella, sino para todos los que se unieran a su taller. Sin embargo, los ecos de la duda no se disiparon fácilmente. Al retirar los materiales de su escritorio, su mente giraba en torno a la pregunta que pesaba sobre ella. ¿Y si el rechazo, en su forma más cruda, se materializaba en la respuesta de los demás? La decisión que estaba tomando no era solo sobre el taller, era un enfrentamiento directo con su propia vulnerabilidad. Elena se despertó esa mañana sintiéndose en el umbral de una transformación irrefrenable. La combinación de arte y escritura que había trabajado con tanto esmero en el último mes se sentía como un manto que encajaba perfectamente en su identidad emergente. Estaba lista para enfrentar el próximo taller, no solo como artista, sino como una mujer que se atrevería a compartir su verdad a través de la vulnerabilidad. La idea de que otros también pudieran hacerlo la impulsaba hacia adelante. Al llegar al estudio, pudo ver a sus participantes acumulándose, cada vez más dispuestos a sumergirse en las complejidades de sus propias vidas. Hoy no solo pintarían, sino que escribirían y compartirían fragmentos de sus historias. El ambiente estaba cargado de una energía colectiva. Podría sentir el crujir de cada historia a punto de ser revelada. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió comenzar con un ejercicio de escritura. Se animó a los participantes a dejar fluir sus pensamientos en un papel, como si cada palabra les arrancara miedos y dudas. La sala se llenó de murmullos, el sonido de lápices y papeles comenzaron a danzar en un cómplice silencio. Cuando el momento llegó de compartir sus escritos, era consciente de la fragilidad del ambiente. Cada voz que se levantaba representaba un reto, pero fue en ese acto de valentía donde encontró su verdadero propósito.
Elena, en un instante de coraje, decidió ser la primera en leer. Con una profunda respiración y el corazón en la garganta, se dejó llevar por las palabras que había plasmado en su cuaderno. Nadie había dicho que el camino hacia la autenticidad fuera fácil. Sin embargo, con cada oración salió la tierna verdad de su alma, la misma que había tratado de enterrarse por años. El silencio se apoderó de la sala luego de su lectura. Miradas empáticas se cruzaron entre los participantes, y una conexión profunda surgió de ese momento. La magia del taller comenzó entonces. La gente empezó a abrirse, a compartir sus escritos, revelando no solo sus inseguridades, sino también sus anhelos, sueños y la lucha por encontrar su voz. Sin darse cuenta, Elena estaba creando un espacio seguro para que los demás se sintieran cómodos con su vulnerabilidad, y eso encendió una chispa en su interior. Estaba construyendo un lugar donde cada emoción era validada. Mientras el taller avanzaba, la atmósfera de apoyo y camaradería se hizo palpable. Aquellos que antes llegaron con tensión, ahora estaban completamente inmersos en el proceso creativo. La magia de la creación se entrelazó no solo en los lienzos, sino también en las historias que estaban surgiendo. Y Elena se dio cuenta de que el arte y la escritura se complementaban perfectamente. Durante esa sesión, se dio cuenta de que ella también había sanado en ese proceso. Había dejado caer las capas de duda y miedo, y había resonado con la fortaleza de la comunidad que había creado. Finalmente, cuando llegó el momento de concluir, la emoción era palpable en el aire. Cada participante no solo había creado una obra de arte, sino también la oportunidad de ser escuchado y validado. La vulnerabilidad había florecido, y un renovado sentido de confianza había llenado el espacio. Al despedirse, cada persona llevaba consigo un fragmento de la transformación que habían vivido juntos. Mientras observaba a los participantes salir, Elena sintió una profunda satisfacción. Había asumido el reto y se había permitido ser vulnerable, lo que les había permitido a todos crecer. Ella misma se había liberado de las ataduras que la habían mantenido atrapadas por tantos años. Con una sonrisa amplia y cálida, sabía que había alcanzado un hito personal significativo. Elena no solo había encontrado su voz como artista, había transformado su camino en un faro de autodescubrimiento y autenticidad. Había convertido un simple taller en un espacio de liberación, donde cada pincelada y cada palabra escrita había contribuido a un cuadro más grande, su vida. Al salir del estudio, el sol brillaba confesando que el horizonte era brillante y lleno de posibilidades. Con un renovado sentido de propósito, se dijo a sí misma que este era solo el inicio de un nuevo capítulo. Y así, con una profunda realización en su corazón, Elena decidió seguir por este camino donde su arte no solo le pertenecía, sino que podía ayudar a otros a encontrar su propia luz. Ahora es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas vean este contenido inspirador. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entenderán la importancia de apoyar el canal con estas acciones.